Bueno, lo que veíamos ahí es una de esas publicidades... Estaba tratando de adivinar quién era el modelo. Sí, ¿no era Carlos Iglesias? No. No sé, ¿No? me quedé, pero ahora seguramente ya lo van a volver a poner. Ahora lo vamos a ver otra vez. Bueno, porque es a propósito de justamente con quién vamos a estar hablando ahora, una historia de vida y también de esfuerzo. A ver si ahora lo podemos ver. A ver si lo podemos... De pies a camisa con... Perfecta Leu. De pies a camisa, perfecta Leu. Pantalón y camisa, perfecta Leu. Protege su personalidad. El nuevo estilo, perfecta Leu. De pies a camisa, perfecta Leu. Bien, ahí estaba. Bueno, esta era una publicidad años 70, me parece que era. Seguramente. Me parece que sí, era ella es una modelo muy conocida, que ahora no me sale el nombre, pero si no me equivoco, esa mujer es la mamá de Gabriela Oswald. ¿Ustedes recuerdan el caso de Gabriela Oswald? El caso Oswald, exactamente. De la que tenían en disputa con el marido, sí, por el tema 90. de la niña, en la década del 90. Que estaba en Canadá, el papá se la había llevado a Canadá, bueno, era una disputa así. Claro, exacto. Y la mamá era ella, una modelo muy reconocida. Sí, exactamente. Bueno, y vamos a hablar con el dueño, el creador de todo esto también, que tiene una historia de vida, que también escribió un libro, el libro Pleno Empleo también, y está comunicado con nosotros Enrique Leu, empresario textil. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas tardes. Muy bien, a pesar que voy a cumplir 89 en 2 días. Pero a pesar... dentro de 2 días, mire usted. Sagitariano, estás espléndido. Está muy bien, está muy bien. A pesar, no, hay que ponerle al contrario. ¿Cuánta vida ha vivido? Bueno, está bueno. Más con cuenta, Vamos, todavía. Bueno, ¿cuánto hace que está en la Argentina? Y yo llegué a los 5 años, Ajá. Es decir, que estamos hablando de 84 años. Ajá. Y bueno, una de las... En un mes de diciembre. ¿También en un mes de diciembre? Mire usted, mire usted. Así es. Bueno, a ver, nos llamó la atención, nos interesó hablar con usted a propósito de su historia de vida, del libro Pleno Empleo, pero fundamentalmente porque usted prácticamente, no digo de la nada, pero con un gran esfuerzo allá en Floresta, en el barrio porteño de Floresta, arrancó con algo que iba a ser, obviamente, una empresa textil muy grande, ¿no? Bueno, no tanto porque trabajar en nuestro país es muy difícil, sí, ¿no? Y realmente las políticas que no son nuevas, ¿no? Sino desde hace más de 70 años, realmente son políticas claramente antiempresariales, ¿no? Que impiden el desarrollo en grande a los emprendedores, ¿no? Yo, por ejemplo, que en el año 1965, con mis 2 hermanos, manejaba una empresa que tenía más de casi 1.300 personas trabajando, ¿no? Sí. Actualmente, la empresa en la que estoy tiene solamente 190 colaboradores, ¿no? A pesar de que yo, a pesar de la edad que tengo un gran espíritu emprendedor y soy sumamente optimista y podría desarrollar o haber desarrollado ya emprendimientos con miles de colaboradores, pero no se puede con las legislaciones que tenemos aquí. Y desde ya ustedes están al tanto de que por ejemplo, hace 2 días, el día primero de este mes, Infobae publicó uno de mis artículos, sí, ¿no? Y hace un poco más de una semana fue Clarín.com, y antes fue el diario Clarín, y antes fue el diario La Nación, donde explico, ¿no es cierto?, el resultado de mis estudios que efectué y que dieron origen al libro que escribí, que se llama Pleno Empleo, sí, ¿no? La riqueza de las naciones y desarrollo económico. Ajá. Ahora, perdóneme, Enrique, pero ahí estamos viendo justamente la tapa del libro, Pleno Empleo, la riqueza justamente de las naciones y desarrollo económico, como decía usted. Pero digo, a ver, hablemos un poquitito de Perfecta Leu, un minuto, después pasamos al análisis en general. Porque digo, es una historia importante, como tantos otros empresarios acá en la Argentina que han arrancado con poco y han creado mucho. Y es más, han tenido una marca registrada muy importante, muy fuerte, en este caso de camisas, claro, entre otras cosas, ¿no?
Así es. Bueno, la industria textil es una industria importante, a pesar que mucha gente cree que es más importante fabricar acero u otras cosas. La industria textil es muy importante. Si usted observa, todo el mundo viste, ¿no es cierto? Y a la gente le gusta embellecerse, y la ropa es un elemento que colabora en el embellecimiento de la gente. Claro. ¿No es cierto? Es decir, que nosotros vimos en su momento que teníamos grandes posibilidades fabricando camisas, y después, bueno, podríamos haber fabricado otros tipos de prendas y haber seguido muy adelante. Lo que pasa que en el año 66 hubo una escisión societaria entre los hermanos, ¿no? Y bueno, y ese proyecto quedó trunco. Claro. Pero es que las posibilidades de la empresa no lo posibilitaran, a pesar de lo que el país es para los empresarios. Es decir, a pesar de la contra que tenemos para poder trabajar. Pero ¿Cómo nació el proyecto, Enrique, de hacer estas camisas que seguramente algo distinto le ofrecían al mercado en ese momento? Bueno, nosotros participamos en ese momento por una coincidencia, en un momento que hubo un quiebre, ¿no es cierto?, en el tipo de camisas, en ese momento, ¿no? En ese momento se empezaron a conocer las primeras camisas que no se planchaban. Ah. Y nosotros vimos la oportunidad y la aprovechamos. Claro. ¿Cierto? Y por nuestra empresa creció, pero en una forma sumamente exponencial. Claro. ¿No? Claro, porque ofrecían eso que es una maravilla, obviamente. No tener que planchar. Pero que lo vimos, ¿no? Porque en los mercados, ¿no es cierto? Los mercados a veces están encima de todos, sí, pero no todos. Mira, nosotros la vimos y además de verla, la aprovechamos. Claro, claro. Y nos creció mucho. Y Enrique, a ver, ¿y el análisis que hace usted, por ejemplo, hoy como tantos otros años, en este periodo de este gobierno, del anterior y del anterior y del anterior, y esto es así en la Argentina, como dice usted, ¿qué modificación haría? Es decir, si usted tuviera frente, no sé, al ministro de Economía o al de la FIP o al del Banco Central, porque digo, acá una de las cosas que mata a los empresarios, siempre se quejan y obviamente con justa razón, es la cantidad de impuestos que hay. Mire, le voy a decir, los impuestos, dejémoslo a un lado en este momento, ¿no? Mire, lo que desconocen los gobiernos, no ni el anterior, ni el otro, sean los gobiernos democráticos, populares, militares, todos los gobiernos que ha tenido el país desde hace más de 70 años han ignorado, ¿no?, lo más importante que tiene la economía. ¿Qué es lo más importante? El empleo. Claro. Ya cuando Keynes escribió su famoso tratado, no lo tituló arbitrariamente, ¿no?, poniendo el empleo en primer término como el título de su famoso tratado. El empleo es lo más importante que hay en la economía de los países. Ahora yo le pregunto, ¿no?, ¿usted ha escuchado hablar a alguien del gobierno importarle del empleo? Al contrario, lo ignoran totalmente. Y esto es el elemento más importante que tienen que considerar los países. Yo en los estudios que hice, porque me interesé saber por qué hay países que crecen y otros que no, más todavía, se debe considerar que Argentina es un caso único en el mundo, único, totalmente único, porque Argentina hace 100 años atrás, en el año 1920, 1930, 1910, estamos hablando de 100 años atrás, era uno de los países más desarrollados del mundo, acompañando en el desarrollo, cuando se empezó a conocer, a países como Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, casi nada. Sí. Argentina era el tercer país, no era el décimo. No. Argentina era uno de los 3 países más
desarrollados del mundo. ¿Y por qué a los gobiernos en la Argentina no le interesa el empleo? ¿Por qué cree usted eso? ¿Qué pasa? Mire, le voy a explicar a la conclusión que he llegado. Los economistas que manejan la economía de los países, no solo el de la Argentina, porque no es el único país subdesarrollado, Argentina hoy, Sí. ¿no? Hay muchos más países subdesarrollados que desarrollados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, los economistas en las universidades no aprenden de la economía cotidiana, aprenden solamente la economía de las universidades, ¿no? Desconocen totalmente lo que es la economía cotidiana y desconocen desde ya la importancia que tiene el empleo en el desarrollo económico. Un país con empleo, ¿no?, tiene todo. Deja a un lado los impuestos, porque si hay empleo abundante, ¿no?, hay mucha creación, hay muchas empresas, mucha creación de riqueza, ¿no es cierto?, mucho bienestar, ¿no?, mucho desarrollo, sobran los dólares, hay menos delincuencia, hay menos desempleo, hay menos pobreza. Es decir, el empleo da todo, es fundamental. Ahora, si usted ignora el empleo en el país, y bueno, ahí tiene las consecuencias. Claro. Usted fíjese que Argentina desde hace 70 años viene para abajo. Hasta en el año 80, por ejemplo, 1980, todavía en ese entonces, Argentina solo tenía un 5% de pobres, entre pobres e indigentes, ¿no? Fíjese, hoy tenemos 50% entre pobres e indigentes. Y un momentito, no terminemos aquí, porque hay países que tienen 80% de pobres. Es decir, que no es que porque llegamos al 50%, no, estamos en un máximo. No, se puede seguir progresando en la pobreza, ¿no es cierto?, y llegar al nivel, por ejemplo, de Haití, que tiene 80 y tantos % de pobres. Claro, tal cual. Y sigue siendo un país a pesar de eso. Bien. Y bueno, Argentina, si seguimos así, vamos a superar el 50%. ¿Y todo por qué? Porque se desconoce la importancia que tiene el empleo. Dígame, ¿usted escuchó hablar a alguien del gobierno de la pobreza? No, del 50%. Hablan, como todos los gobiernos, hablan, preocupados se muestran. Después habrá que ver cuál es la solución que encuentran, si es que le buscan alguna solución para bajar la pobreza. Se ha prometido pobreza cero, se ha prometido un montón de cosas que cada vez o estamos peor o no la bajamos demasiado. Mira, Enrique, nosotros nos tenemos que ir ya, pero quiero, si usted en un minuto nos cuenta simplemente de qué trata su libro. Cuéntenos en un minutito, así le interesamos a la gente. Les digo, el gran enemigo que tenemos del país es la ley de contrato de trabajo y las otras anexas, ¿no?, que castigan o penalizan al trabajo no registrado o mal registrado, ¿no es cierto? Esto está apoyado por el lobby de los abogados laboralistas, ¿no?, que con eso consiguen mantener funcionando la mafia, los juicios laborales, con un gran beneficio para ellos y con el gran perjuicio que tiene el país a consecuencia de eso, al penalizar a los emprendedores. ¿Y qué hace? Que haya menos emprendimientos, ¿no es cierto? Y al haber menos emprendimientos hay todo lo que tenemos actualmente, es decir, menos empleo, menos riqueza, menos desarrollo, más pobreza, etcétera. Todo está ahí. Si usted me da un solo minuto, le digo esto. Si no, si seguimos hablando, le digo más cosas. Se nos va el programa y mire lo que le digo, no queremos meternos en camisa de 11 varas. Que algún día lo vamos a hablar de qué se trata eso también, Enrique. De acuerdo. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresar mis pensamientos. Por favor, le mandamos un abrazo y gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Enrique Leu, a propósito del empresario textil. Toda una historia. Y bueno, ¿no? Aparte lo sabe desde adentro, ¿no? Sí, claro. Pero esto es lo que ha pasado en la Argentina desde siempre, ¿no? La industria, décadas. Sí, la industria del juicio ha matado, no digo aquel empleado que injustamente es echado, que obviamente tiene que reivindicar sus derechos, pero la industria del juicio, hay gente que abre un negocio y junta porque sabe que a alguno le va a durar 2 o 3 meses y se va a ir y le va a meter un juicio como ocurre.
y termina negociando. Y de esa manera saca dinero. Pero bueno, eso pasa también y por eso queríamos también hablar con Leo. Bueno, ¿nos vamos hasta mañana? Nos vamos hasta mañana. Nos vamos hasta mañana. Sí.